Muñoz, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a llevar a cabo entonces nuestra escuela dominical, si es usted tan amable de abrirla en la última lección de nuestro consejero, que es la lección 835, es en la página número 10. Si usted ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a decir cuál es nuestro tema general, hermanos. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ¿en qué está basada, hermanos? ¿En qué está basada la doctrina de los apóstoles? En las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? No son doctrinas que ellos hayan dado de sí mismos, sino son enseñanzas que han sido dadas, impartidas por nuestro Dios a la vida de estos hombres. Ahora, ¿cuál es nuestro tema de mes, hermano? El sacrificio de Jesucristo es eficaz. ¿Y cuál es el título, hermanos? Ahora vamos a leer los dos títulos de forma unida, la del tema del mes y el título. ¿Cómo nos dice? Bendito sea nuestro Dios. Ya no es necesaria ofrenda por el pecado, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz. ¿Cómo dice nuestro texto áureo, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Vamos a dar lectura a nuestra porción básica, hermanos, nuestra porción básica, que es Hebreos 10, del 15 al 18. ¿Ya lo tiene usted? Hebreos capítulo 10, versículo del 15 al 18. Sí, ahorita les leemos la verdad. Gracias, hermanita. Y nos va a decir, ¿cómo nos dice los versículos del 15 al 18, hermanos? Y atestiguemos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, dejaré mis leyes en sus corazones, sus almas las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que sea con nosotros en esta mañana. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, en esta hora. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que habla a nuestras vidas, que por medio de tu Espíritu, Dios, abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Dios. En este tiempo, Dios, necesitamos mucho de ti, Dios, de tu palabra, Dios, para poder, Señor, conocerte cada día más y más, Señor, y poder también vivir de acuerdo, Dios, a tu palabra, Dios. Sé propicio a cada vida y a cada corazón en esta hora, Padre Santo, Señor. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas, Dios, porque todos necesitamos de ti, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Creemos que lo vas a hacer, te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a darle lugar a la última lección, pero vamos a hacer una recapitulación rápidamente de lo que hemos estado viendo en este mes. Recordemos que el tema del mes es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo es eficaz. Y dice la primera lección, la ley contenía la sombra de la realidad, hermanos. La ley era una sombra de lo que iba a venir, y eso es lo que nos mostraba, que no podía perfeccionar a los que se allegaban a Dios. Si no pudiera, ya no habría sacrificios que ofrecer. Los sacrificios son un recordatorio de
los pecados. Y lo que veíamos en la primera lección, en la segunda lección que nos mostraba, Cristo estableció la realidad. Si en el antiguo pacto la ley contenía la sombra, ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo es la realidad, hermanos, a lo que apuntaba la ley. La ley apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, y nos muestra la lección que dice lo que dijo cuando vino a este mundo, que quitó lo primero para establecer lo postrero, y que su ofrenda nos santifica, hermanos. Nos mostraba entonces estos puntos sobre, había una profecía de que iba a venir, hermanos, y que iba a ser quitado lo postrero para establecer lo que a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su ofrenda nos santifica. La ofrenda perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Y después vemos que el sacrificio de Jesucristo es eficaz porque tiene alcances eternos, hermanos. Recordemos que los sacrificios tenían un alcance temporal y nada más cubrían el pecado. Y los sacerdotes también, su ministerio era temporal. Dice, su obra es diferente a la de los sacerdotes totalmente, hermanos. Sus enemigos caerán ante sus pies, y perfecciona a los santificados. Eso era lo que nos mostraba estas lecciones, que tiene alcances eternos, que Cristo estableció la realidad, que la ley contenía la sombra de la realidad, hermanos. Y ahora nosotros nos gozamos al saber que nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Por eso hoy lo que vamos a ver, hermanos, es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es eficaz y no es necesaria ofrenda por el pecado, hermanos. Y lo que vamos a ver por medio de esta verdad práctica que nos va a englobar, nos va a encerrar, lo que va a ser la enseñanza general, es que todos los esfuerzos y sacrificios que el hombre haga para que sus pecados sean perdonados son en vano. Ya no se necesita ningún sacrificio ni ninguna ofrenda. Ya Jesucristo ofrendó su vida, y esto es suficiente para el perdón de los pecados, hermanos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar, hermanos. Vamos a ir viendo que ya no es necesaria otra ofrenda para los pecados. Ya fue suficiente, hermanos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido suficiente, hermanos. Entonces, fíjese usted que viendo y analizando un poquito de forma así superficial, veía, por ejemplo, en otras religiones cómo es quitado el pecado según otras religiones. Por ejemplo, en el Islam dice: a quienes ayunen en el mes del Ramadán, que es el mes sagrado para los árabes, dice, con fe sincera, que es decir, con creencia, esperando una recompensa de Dios, les serán perdonados sus pecados anteriores. Entonces nos dice que es necesario que para que los pecados sean perdonados, a aquellos que tienen esta fe, ayunen en este mes sagrado, y sus pecados les serían quitados, les serían perdonados. Dice, los pecados también pueden ser perdonados a través de la realización de buenas obras. Siempre que hace referencia, como en primera persona, que nos esforcemos en realizarlas completamente por las causas de Alá, dice, no por recompensa mundanal. Las obras buenas borran las obras malas. Dice, esto es una exhortación para quienes reflexionan en esto. Dice, según el Corán, el paraíso y el infierno serán evidentes en la otra vida, según sus obras, creencias y comportamiento ético que los guiarán hacia una morada eterna. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que la gente recibe perdón y recibe el lugar eterno conforme a sus obras. Y también viendo en el hinduismo, que es similar al budismo, hermanos, no muy parecidos, pero tienen principios. Dice, la salvación o moksha se realiza cuando un devoto se libera del ciclo de la reencarnación y su espíritu se hace uno con Dios. Dice, uno se hace libre despojándose del mal karma
el efecto de la mala acción o la mala intención. Dice, esto se puede hacer de 3 maneras diferentes: mediante la devoción desinteresada y el servicio a un Dios en particular, o por medio del conocimiento de la naturaleza del universo, o controlando las acciones necesarias para apaciguar completamente a los dioses. Dice, recordando que el hinduismo tiene más de 1 millón de dioses diferentes. Entonces hay diferentes opiniones con respecto a la naturaleza de la salvación. Y si nosotros podemos a buscar y a indagar un poquito profundo sobre las diferentes religiones que hay y cómo trabajan con lo que nosotros llamamos pecado, ¿no? Ellos lo podrán llamar de otra forma, y con la eternidad, hermano, tiene que ver con las obras, ¿no? Uno alcanza el perdón de sus pecados o de sus ofensas por medio de haciendo buenas obras, y uno alcanzará el paraíso, el nirvana, o como le quieran decir, por medio de buenas obras, hermanos. Sin embargo, nosotros sabemos que en el cristianismo, lo que nos muestra la palabra de Dios, que nosotros somos salvos no por buenas obras que nosotros hagamos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no merecíamos ser salvos, y por todo lo que nosotros hiciéramos en nuestra vida, ninguno de nuestros pecados sería perdonado, hermano, sino fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde nosotros encontramos el perdón de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, y podemos nosotros disfrutar ahora, los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, de esa vida eterna en Él, hermano, ¿no? Y es fuera del cristianismo, eso es una cosa clara, hermano, un concepto claro que nosotros debemos de tener: todo es por obras, y nosotros todo lo que tenemos es por gracia, hermanos. Ha sido un regalo de Dios a nuestras vidas, no siendo ni dignos ni merecedores de ello, hermanos. Por eso es importante que nosotros veamos que nada de lo que nosotros hacemos va a funcionar o va a servir para que nuestros pecados sean perdonados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, y no es necesario ningún otro tipo de sacrificio para que nuestros pecados no sean perdonados, hermano. El pecado del creyente no es perdonado porque usted venga a la iglesia. El pecado de la transgresión del creyente, del cristiano, no es perdonado porque usted colabore en la cocina, o porque haga vigilancia, o porque se pare atrás de un púlpito, o porque sirva en la música, o porque sirva, no, ninguno de los pecados. Si usted ha cometido alguna transgresión por venir o por ofrendar o por diezmar, nuestros pecados no van a ser quitados de esa forma. No podemos hacer, y nosotros caeríamos en una religión de obras, hermano, y no es así. Usted sabe que el precio fue alto a pagar, y fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Y eso es lo que nosotros podamos hacer, ni ayunando, hermanos, nuestros pecados son quitados. Y cuando el creyente ha ofendido a Dios y ha pecado contra Dios, bueno, él puede venir delante de Él una vez más en arrepentimiento, pidiéndole perdón al Señor, ¿no? Y el Señor, que es grande en misericordia, lo perdonará, ¿no? Esa es lo que nosotros debemos entender, que no hay nada, hermano, que nosotros hagamos, y tristemente en un país sumergido con una cultura muchas veces católica, ya no tanto, pero sí con todos los ritos para la gente realiza, son en vano. O sea, no sirven de nada golpearse la espalda con un látigo, con puntas de acero, o hacer peregrinaciones, de nada funciona. Solamente la sangre del Cordero, hermanos, ¿no? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos dice la Escritura, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Vamos a dar entonces inicio a esta
lección en lo que nosotros podemos llamar introducción. Ayúdenme a leer todos juntos cómo dice. Hoy terminamos este tema donde aprendimos que el sacrificio de Jesucristo es eficaz, tan eficaz que tiene alcances eternos, y esto es para todos aquellos que se acercan a Dios. Con la ayuda de Dios aprenderemos a través de esta lección que ya no es necesaria ofrenda por el pecado. Entonces, hermano, solamente reciben perdón a aquellos que se acercan al Señor creyendo, hermanos. No solamente para aquellos que vienen delante del Señor creyendo y reconocen sus vidas, para ellos es el perdón, para ellos el sacrificio de Dios es eficaz, hermanos. Y vamos a ver entonces, vamos a desarrollar 3 puntos en esta lección. Estos 3 puntos nos van a reafirmar el título del cual nosotros dimos lectura, que ya no es necesaria ofrenda por el pecado, ¿no? Nos va a dar el soporte para poder entender por qué ya no es necesaria más ofrenda para el pecado, ¿no? Y el primer punto que nosotros vamos a desarrollar, hermanos, va a ser el punto número 1, el Espíritu Santo lo atestigua. Y recordará usted que esta epístola, se ha estado diciendo por medio de las enseñanzas, fue dirigida a hermanos hebreos, a hermanos que eran judíos, que eran de nacionalidad judía, pero habían creído en el Señor Jesucristo, y que era necesario que ellos entendieran que nuestro Señor Jesucristo era superior al sacerdote, al sacrificio, y empieza a enumerar. Usted recordará que cómo empieza a mostrarnos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo a Moisés, a los ángeles, el sacrificio que se hacía constantemente, y aún el sacrificio de la expiación en el día del perdón del Yom Kippur. Bueno, nos muestra que todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo y que todo era sombra de lo que había de venir. Y nos mostraba que nuestro Señor Jesucristo era superior al sumo sacerdote. Ahora tenemos a un sumo pontífice, hermano, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros eternamente, ¿no? Entonces es lo que nos va mostrando el libro de la epístola a los hebreos, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos, hermano. Y nosotros podemos estar confiados, ¿no? Debemos estar seguros que nuestra fe, nuestra confianza está firme en el Señor, hermanos. Y eso es lo que nos va a mostrar. Y en el primer punto, que es el Espíritu Santo lo atestigua. ¿De qué va a atestiguar el Espíritu Santo? Bueno, el título nos dice que ya no es necesaria ofrenda por el pecado, ¿no? Y él nos va a mostrar que el Espíritu Santo es un buen testigo. No es cualquier hombre que va a dar un argumento para atestiguar algo. No, el Espíritu Santo es Dios. Y va a ser un buen testigo para mostrarnos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es eficaz y que no es necesaria ofrenda por el pecado. Vamos a leer entonces, hermano, el primer punto. Les voy a pedir que me ayuden a leer fuerte, por favor, todos juntos, y dice así: y atestiguamos lo mismo, que el Espíritu Santo, que después que dijo, el escritor hace mención de la intervención del Espíritu Santo cuando dice que atestigua, se refiere a dar testimonio, afirma, demuestra, manifiesta, aprueba, ya que el Espíritu Santo es Dios y está presente en todas las decisiones del Padre Celestial, pues la Biblia dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera a los Corintios 2:10b. También el Espíritu Santo da testimonio en bien de los hijos de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Hechos 5:30. Ahí nos quedamos tantito, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando estos argumentos que tienen su base en la palabra de Dios, hermanos? Que el Espíritu Santo da testimonio que la ofrenda, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente y que no es necesario más sacrificios que se lleven a cabo, hermanos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió, digamos, en el año 33, pero el cese de los sacrificios terminó en el año 70, cuando el general Tito entra a Jerusalén, destruye Jerusalén y con ello el templo. En ese momento cesan los sacrificios, los ritos de sacrificios que se llevaban en el templo, hermanos. Ya eran ineficaces, ¿no? Por eso Dios cumple la profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra en aquel lugar, ¿no? Ya los sacrificios, porque había sido sacrificado el Cordero perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Y ya no era necesario más sacrificio. Y ahora nos muestra el argumento que el Espíritu Santo es un perfecto testigo de este nuevo pacto que se ha establecido. Dice el escritor, bueno, y atestiguamos lo mismo que el Espíritu Santo, que después que dijo, dice, el escritor hace mención la intervención del Espíritu Santo cuando dice que atestigua, se refiere a dar testimonio, afirma, demuestra, manifiesta, prueba, ya que el Espíritu Santo de Dios es Dios y está presente en todas las decisiones del Padre Celestial. Esto es interesante que nosotros lo veamos, porque el Espíritu Santo ha estado ¿desde dónde? Desde el principio de la creación. Hasta nosotros lo encontramos, la obra del Espíritu Santo la encontramos desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Encontramos la obra activa del Espíritu Santo en toda la Escritura y en toda la creación, hermanos. El Espíritu Santo no es un espíritu pasivo, sino que es un espíritu que está activo y que hoy en día se mueve en medio de la iglesia y que mora en la iglesia y que ministra en la iglesia. Entonces encontramos que el Espíritu Santo, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hermano. Encontramos que el Espíritu de Dios estaba presente en la creación, ¿no? Era parte activa en la creación de Dios, porque Él era Dios. Entonces, desde ahí encontramos a un buen testigo que va a dar testimonio del sacrificio perfecto y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. No, porque es un testigo que dio, ¿cómo decimos? Que da fe. Y entonces encontramos primero que el Espíritu Santo es Dios y que ha estado presente desde el principio de la creación, y lo vamos a encontrar y lo encontramos en Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis encontramos la obra del Espíritu Santo. Y es lo que nos muestra. Y por medio de ello dice, va, atestigua, que da testimonio, demuestra, manifiesta, prueba, ya que el Espíritu Santo es Dios y está presente en todas las decisiones del Padre. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y este versículo que el apóstol Pablo escribe tiene mucho que ver con lo que nosotros, el texto lema de escuela bíblica, cuando decimos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y está mostrando, recordará que el apóstol Pablo mostraba sobre la profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿no es así? Que humanamente es imposible alcanzarlo, es insondable. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo reafirma y confirma, porque el Espíritu Santo, el Espíritu Celestial, el Espíritu de Dios, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que para nosotros es una profundidad insondable, hermanos, el Espíritu de Dios todo lo conoce porque es Dios. ¿Se da usted cuenta entonces ese buen testigo que es el Espíritu Santo? Que no hay nada oculto que el Padre tenga que el Espíritu Santo no conozca, porque Él es Dios.
porque todo lo escudriña, porque todo lo sabe, porque no ve las cosas de forma superficial. Cuando decimos escudriñar, porque investiga, porque conoce las profundidades de Dios. Y porque Él sabía que desde Génesis, hermanos, se había hablado, desde la caída del hombre se había hablado y conocía el propósito y el plan de Dios de la salvación de la raza humana, hermanos. Claro que el Espíritu de Dios sabía y conocía todo eso, porque escudriña lo profundo de Dios. No era oculto para Él. Dice, también el Espíritu Santo da testimonio de todo lo que Dios realiza en bien de los hijos de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto es hermoso, porque el Espíritu de Dios, hermano, ahora mora en medio de la iglesia, pero no en modo que esté, sino en los pasillos o sentado junto a usted, no porque no pueda hacerlo, sino que ahora mora en nosotros, hermano. O sea, no es cualquier cosa, es una bendición que jamás humanamente es imposible de entender. Que el Dios creador de todas las cosas ahora esté morando en el corazón de hombres y mujeres imperfectos. Ahora dice el apóstol Pablo, nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y se está refiriendo a aquellas personas. Obediencia se está refiriendo a aquellas personas que oyeron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y obedecieron al hecho de venir delante de Dios en arrepentimiento y fe. Y creyeron en el Señor y le pidieron perdón. Sobre ellos es derramado el Espíritu Santo y mora el Espíritu Santo en ellos. ¿No? Ese sería el sentido correcto de este versículo. No porque usted sea obediente, el Espíritu de Dios va a morar en usted. No, el Espíritu de Dios mora en cada creyente cuando el creyente obedece la predicación de la palabra y reconoce que es un hombre pecador, que es una mujer pecadora, y viene delante de Él y le pide perdón. Entonces el Espíritu de Dios mora en él. Y porque el Espíritu de Dios mora en él, el Espíritu de Dios da testimonio de estas cosas. Por eso el apóstol Pablo decía, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? Que no es necesaria mayor ofrenda. ¿No? Usted recuerda lo que nos muestra la Escritura cuando el apóstol, cuando Saulo, un hombre, dice la palabra, fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley, un hombre perseguidor de la iglesia, hermanos. Un hombre que pensaba que haciendo estas cosas agradaba al Señor, hermano. Él que consintió la muerte de Esteban, hermanos, y de otros tantos más cristianos. Bueno, hermano, él sabía cuando vino al Señor que no era necesario que ofreciera sacrificios para el perdón de sus pecados. Sabía que ahora Jesucristo había muerto por él y por sus pecados, hermano. O sea, no era necesario. Él hubiera dicho, él hubiera dado testimonio, no, si es necesario, yo era un hombre perseguidor y yo necesito tal sacrificio, venir y mostrarme ante los sacerdotes y en el templo. No era necesario. Él sabía, y por eso dice, nosotros damos testigo. Yo he recibido el perdón de Dios, y no por sacrificios, porque ya fue suficiente, fue eficaz el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que él empieza a manifestar de esta forma. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo dio testimonio cuando Jesucristo se bautizó. San Mateo, rápidamente vamos a ver San Mateo 3:16. San Mateo 3:16.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿No? El Espíritu Santo dando testimonio, ¿no? Que Él era el Mesías, que Él era el escogido, que Él era el que iba a morir, hermanos. Después encontramos, estuvo presente cuando nació la iglesia, hermanos. Hechos 2. Hechos 2. Del 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Leemos todos juntos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea nuestro Dios. Es algo glorioso, hermanos, porque en los jóvenes les hemos estado viendo que la iglesia no nace, como muchas veces dicen en la época de la Reforma, con la Reforma protestante, con Lutero, y dicen la iglesia protestante nació en el 1500 y ese es el origen. No, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo nació en el aposento alto hace 2000 años, hermanos. Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres y mujeres, hermano. El Espíritu Santo, ¿qué haciendo? Dando testimonio, reafirmando el nuevo pacto, hermanos. Ese pacto que ahora nosotros vemos con el nacimiento de la iglesia, hermanos. ¿No? Qué glorioso, hermano. Qué glorioso. Encontramos ese momento y en Hechos 2. El Espíritu Santo es derramado sobre aquellos hombres y mujeres, hombres como usted y como yo, hermanos, imperfectos, hombres sencillos, pero hombres que abrazaron el mensaje del Señor, que creyeron al Señor, lo vieron resucitado, vieron que Él era el Mesías, que las promesas dadas en el Antiguo Testamento en Él tenían cumplimiento, hermanos, y creyeron en Él y esperaron en Él, hermanos, y sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo. ¿No? Encontramos entonces que el Espíritu Santo estuvo presente, no nada más estuvo presente, hermanos, llenó a aquellos hombres y mujeres con su presencia, hermanos. Y nos dice, estuvo presente en la resurrección de Cristo. Romanos, epístola a los Romanos 8:11. ¿Ya lo tiene? Y dice así: y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿En dónde estaba el Espíritu Santo en el momento de la resurrección? Levantando al Señor. ¿No? Da testimonio. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este primer punto? Que el Espíritu Santo es un buen testigo, da testimonio. Da testimonio de la obra, del nacimiento, del ministerio, de la muerte, de la resurrección. Y estuvo en el Antiguo Testamento inspirando a los profetas a que hablaran sobre estas cosas, hermano. Sobre el nuevo pacto, sobre el sacrificio. Entonces encontramos al Espíritu Santo dando testimonio, atestigo, hermano. Punto número 2, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Me ayuda a leer, por favor. Decimos punto 2, el pacto
las leyes y la promesa de Dios. Versículos 16 y 17. Continuamos leyendo, hermanos. Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones. De establecer un nuevo pacto. El escritor ha escogido este texto para ilustrar con el advenimiento de Cristo y la consumación de su obra sacrificial. Ha comenzado la era del nuevo pacto. Dios hace un nuevo pacto con su pueblo, pone leyes en sus corazones y las escribe en sus... ¿Hay nada más, hermano? Hay nada más. Gracias, hermanos. El escritor hace mención de esta porción, dice, y este es el pacto que haré con vos, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y ese está utilizando otra parte que la toma en Hebreos 8 del 8 al 13, y está confirmando lo que había dicho, capítulos atrás, hermano, en el 8 del 8 al 13. Dice, porque reprendiéndoles dice, aquí viene días, dice el Señor, y consumaré para la casa de Israel y para toda la casa de Judá un nuevo pacto, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice, y yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordené a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré oprobio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Bueno, en el capítulo 10 está retomando lo que dijo en el capítulo 8, pero el capítulo 8, y esta parte de la escritura tiene que ver con lo que se dice en la palabra de Dios, la profecía que se dice en Jeremías 31. Vayamos a leer para confirmar nada más Jeremías 31 al 33. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Aquí está la profecía que nosotros estamos leyendo, parte de la profecía que estamos leyendo en Hebreos. Dice, y he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces el escritor de Hebreos está retomando esta profecía, y la toma en el capítulo 8 y la confirma en el capítulo 10, hermanos, de este nuevo pacto que iba a ser establecido. El pacto que nosotros conocemos de la ley es un pacto que digamos es un pacto que no entró en lo profundo del corazón. Fue escrito en tablas de piedras y fue enseñado al pueblo, a Israel. Pero el pueblo no lo abrazó, no lo tomó, no entendió la ley de Jehová.
¿no? Y entonces para ellos fue algo superficial. Pero ahora con el nuevo pacto, hermanos, no iba a ser escrito en tablas de piedra, hermanos. Iba a ser escrito en los corazones de aquellos que han venido en arrepentimiento y fe delante del Señor, hermanos. Entonces ese es el nuevo pacto del cual ha mostrado, dice, la promesa de Dios de establecer un nuevo pacto con su pueblo. El escritor ha escogido este texto para ilustrar que con el advenimiento o la venida de Cristo, la consumación de su obra sacrificial, ha comenzado la era del nuevo pacto. Dios hace un nuevo pacto con su pueblo, pone sus leyes en sus corazones y las escribe en sus mentes, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Entonces encontramos ahora ese nuevo pacto, que ahora, hermanos, morando el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios va a movernos, ¿no? Va a movernos a actuar de forma correcta. Si antes bajo la carne, hermanos, bajo el pecado que es un tirano que gobernaba nuestras vidas antes de Cristo, hermanos, ahora sabemos que bajo el gobierno de Dios por medio de su Espíritu Santo morando en nuestras vidas y en nuestros corazones, el Espíritu Santo es el que va a guiarnos, va a enseñarnos. Es el Paracletos, el que va con nosotros, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos muestra lo que tenemos que hacer, hermano, el que nos corrige también, el que redarguye nuestras vidas, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Dice, como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, hermanos. ¿No? Nos sigue mostrando ahora sobre ese pacto, sobre las leyes y sobre las promesas de Dios, hermano. ¿No? Ahora van a tener, vemos ese nuevo pacto, vemos no nada más ese nuevo pacto que es superior al antiguo pacto. Encontramos que ahora las leyes no están escritas en tablas, sino que son escritas en nuestros corazones, y que las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento ahora tienen cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y sigue diciendo, añade, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Esta es la promesa de Dios, no acordarse más de nuestros pecados e iniquidades, porque cuando Dios perdona, lo hace para siempre, olvida, no guarda rencor. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre el enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Y esta es una porción bastante hermosa que nos ilustra y que nos muestra el corazón de Dios para aquellos que vienen delante de Él y le piden perdón. No es un Dios, como dice, no es un Dios rencoroso que recuerde o que tenga en memoria las transgresiones que el pueblo hace. Y está ilustrando, y lo ilustra de esta forma, que Él toma los pecados y los echa a lo profundo de la mar. Es una ilustración como tal, no que en la profundidad de la mar estén todos los pecados, pero es una muy buena ilustración, porque usted sabrá, por ejemplo, el Titanic, que está hundido creo que a 3,000 metros, 3 kilómetros de distancia, está el Titanic, aquel barco famoso que dijeron, nadie puede hundir este barco, ni Dios mismo, y míralo, está en el fondo del mar, no sé cuántas décadas tiene allá, y que está a 3,000 metros de profundidad. Bueno, recordarán que hace poco hubo un grupo de personas que se metió en submarino y trató de llegar,
a la profundidad del Titanic. ¿Y qué les pasó a aquellas personas? Murieron. No pudieron llegar, fue imperfecto, no fue perfecto aquel submarino, etcétera, etcétera, hermanos. Son 3 kilómetros, 3,000 metros de profundidad. El hombre naturalmente no puede, de forma natural no puede estar a esta profundidad. Ahora, la profundidad más, la profundidad más que existe es en la fosa de las Marianas. Y que es un lugar que, según algunos estudios de algunas personas, tiene alrededor de 11 kilómetros de profundidad. 11 kilómetros de profundidad, hermanos. Es lo que se cree, se ha estudiado, hermanos. O sea, no hay ser humano que pueda llegar, sobrevivir. Entonces está ilustrando que humanamente, o sea, no hay forma de que algo que esté a esa profundidad pueda salir, pueda ser sacado. Eso está ilustrando Miqueas. Y de una forma hermosa. Porque ahora nosotros sabemos con el sacrificio y con el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermanos. ¿No? Que se ilustraba por medio de Miqueas que humanamente no se puede sacar esos pecados, que no hay forma que se pueda echar mano a esos pecados y traerlos y restregarlos. No hay forma, porque han sido quitados ahora por medio del sacrificio perfecto. No nada más han sido quitados, han sido borrados, hermano. Si con el antiguo pacto y con los antiguos sacrificios los pecados eran cubiertos, hermanos, ahora con el nuevo pacto los pecados son borrados. Y usted no tiene por qué, si usted ya le pidió perdón al Señor por determinados pecados, no tiene por qué usted echar mano y Señor, perdóname otra vez, Señor, porque es que, Señor, a lo mejor no te pedí perdón bien, Señor. No, aquellos pecados han sido quitados, han sido borrados, hermanos. Y eso es lo que nosotros encontramos. Dice, tenemos al único perdonador. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, hermano. Él es quien perdona todas tus iniquidades, hermano. Entonces, sí es importante que nosotros comparemos, hermanos, ese nuevo pacto y este nuevo pacto que es superior, que es glorioso, que es celestial, hermano, en el cual nosotros estamos inmersos, no porque seamos merecedores, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No nos cansamos de decir, no es que seamos dignos ni merecedores, no lo somos, hermano. Dios le plació de esta forma manifestarse, hermano. Y ahora en verdad disfrutamos de este nuevo pacto, hermano. Por eso cuando nosotros escuchamos y se ha comentado sobre aquellas personas que quieren volver a esas prácticas del judaísmo y los mesiánicos y gente que le dan, hermano, Jesucristo ha sido superior, Él es superior en todas las cosas. No tenemos por qué voltear a ver los ritos, porque pueden ser muy vistosos, porque se visten de esta forma muy especial y puede ser muy religioso, muy espiritual. Sabemos y conocemos que Jesucristo es el Cordero de Dios perfecto, santo, puro, que se ofreció por nosotros para el perdón de nuestros pecados y que ya no se necesita mayor sacrificio, hermanos. ¿No? Eso es lo que nosotros debemos entender. Ese es el beneficio. Dichosos y bienaventurados somos, hermanos, en verdad. ¿No? Menospreciados por la gente, sí. Señalados como gente necia, indocta, analfabeta, lo que quieran decir, pero tenemos a Dios, a Jesús morando en nuestro corazón, hermano. Y eso nadie nos lo puede quitar. Y nosotros, como decía el apóstol Pablo, damos testimonio de ello. Damos testimonio de la obra, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace ver que somos hijos. Podemos decir, Abba Padre. El Espíritu de Dios nos hace decir, Abba Padre.
podemos acercarnos delante de nuestro Dios con confianza, hermanos. No hay nada que nos lo impida. No es que yo puedo acercarme a Dios porque tengo sangre judía. No, la iglesia puede acercarse a Dios por la sangre del Cordero, hermanos. Eso es lo que nos hace aceptos delante de nosotros, la justicia de Dios en nosotros, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Punto número 3. Entonces vemos en el punto 1 que el Espíritu Santo da testimonio, atestigua, porque ha estado presente, porque Él es Dios, y da testimonio de este nuevo pacto, del nuevo pacto que consistió en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de las leyes de este nuevo pacto y de las promesas que nos muestra que no se acordará más de nuestros pecados. Ahora en el punto 3 nos va a decir, póngase ahora por favor de pie y lea conmigo el punto 3. Dice así: hay remisión de pecados, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Los creyentes redimidos por Cristo viven una vida de gratitud, obedeciendo los mandamientos de Dios. La remisión de pecados consiste en que Dios perdona a los pecadores en base al sacrificio de Cristo y los acepta como hijos e hijas que nunca pecaron, y ya no se necesita más ofrenda, porque sola ofrenda se hizo. Ahí, hermanos, gracias. Toma su lugar. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y es lo que nos dice remisión. Nosotros lo podemos entender por perdón, hermanos, ¿no? Dice, los creyentes redimidos por Cristo viven una vida de gratitud, obedeciendo los mandamientos de Dios. La remisión de los pecados consiste en que Dios perdona los pecados, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el punto número 3? Que hay perdón de pecados. Perdón de pecados es lo que nosotros encontramos en este nuevo pacto, que ya no es necesario. Mire, recuerde usted que la epístola a los Hebreos fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Y con ello la destrucción del templo. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que los judíos todavía podían ver, los hermanos judíos, los creyentes judíos, podían ver que todavía en el templo se sacrificaban animales, ¿no? Que todavía se llevaban a cabo, pero también fueron testigos de que ese nuevo pacto había terminado completamente, y con ellos, porque fueron testigos de la destrucción del templo y de Jerusalén. Y ellos fueron testigos que los sacrificios que se utilizaban, los animales se ofrecían para el perdón, para que sus pecados fueran cubiertos, fueran quitados. Pero también vieron cumplidos delante de ellos, fueron testigos de la destrucción y de ese nuevo, de ese nuevo pacto en toda su plenitud, porque ya no estaba la figura de los sacrificios. Ellos se dieron cuenta que ahora se dieron cuenta, por eso el apóstol, por eso el escritor muestra estos argumentos, ¿no? Y les está mostrando, aunque ustedes vean todavía estos sacrificios que se llevan a cabo en el templo, el sacrificio, el nuevo pacto es superior a ellos. Eso es lo que estaba mostrándoles, ¿no? A los judíos que habían crecido en esa cultura de los sacrificios, en esa cultura judía, les estaba mostrando que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo había sido perfecto y que ya no era necesario otro tipo de sacrificios, porque en Jesucristo encontramos el perdón de nuestros pecados.
Dice, los creyentes redimidos por Cristo viven una vida de gratitud obedeciendo los mandamientos de Dios. La remisión de los pecados consiste en que Dios perdona a los pecadores en base al sacrificio de Cristo y los acepta como hijos e hijas que nunca pecaron. Y ya no se necesita más ofrendas, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14, y nos está mostrando, y podemos mencionar sobre lo que se conoce como la doble imputación, hermanos, ¿no? Que nuestros pecados son puestos en nuestro Señor Jesucristo y la justicia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es puesta en nosotros, hermanos. Y esto es algo glorioso, porque ahora nosotros, el Padre nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ve nuestras vidas. Por eso nosotros somos santificados, no porque seamos santos, sino porque Él es santo, hermanos, ¿no? Y ahora Él morando en nosotros, hermano, como dice el escritor en este caso, dice, el creyente redimido vive una vida de gratitud obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿no? Esa debe de ser la vida del creyente, una vida de gratitud en obediencia a Dios. Dice, sigue diciendo, liberados de la servidumbre del pecado, han recibido el don de la vida eterna. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Juan 17:3. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es Dios, hermano, y la encontramos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Entonces nosotros encontramos que Él es la vida. Por eso el que rechaza a Dios, el Dios de la Biblia, está rechazando la vida y está abrazando la muerte. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Es algo que nosotros debemos entender, puesto que pertenece al nuevo pacto del cual Cristo es mediador, y los términos de su nuevo pacto requieren solo este único sacrificio ofrecido por Jesucristo. Ahora todo aquel que se acerca a Cristo y se arrepiente encuentra remisión de pecados. Esto fue lo que encargó el Señor a sus discípulos, que predicaran y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Perdón. San Lucas 24:47. Y es lo que nosotros debemos seguir predicando y enseñando, hermanos. No nada más que Jesús sana y que te puede ayudar en tu casa, no, debemos de ir al centro del problema, que es el pecado, hermanos. Que la humanidad necesita a Cristo Jesús como Salvador, que están caminando caminos de muerte, hermanos, y que solo en Jesucristo van a encontrar la vida y el perdón para ellos. Eso es lo que nosotros debemos predicar, la condición real, que el hombre, que la humanidad está bajo la ira de Dios, pero que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros no suframos la ira de Dios, sino que gocemos de la gracia y de la vida eterna en nuestro Dios, hermanos. Terminamos. Póngase por favor de pie, hermano. Vamos a leer nuestra conclusión. ¿Cómo dice, hermano? Qué grato es saber que ya no se necesita ofrenda por el pecado, ya todo está pagado. Jesucristo con todo su sacrificio logró todo esto. Solo se necesita que el pecador se arrepienta de sus pecados y empiece a disfrutar del nuevo pacto y de la nueva promesa de Dios de ya no acordarse más de nuestros pecados. Si usted todavía vive bajo el yugo de pecado, hoy venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados y recibirá el perdón de Él. Aleluya. Hermano, ¿qué aprendemos en esta lección, hermanos? Dice,
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es eficaz. Durante este mes es lo que hemos visto. Ya no es necesaria ofrenda por el pecado. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, porque el Espíritu de Dios da testimonio de ello. Y nos muestra, el Espíritu Santo es el que nos muestra de este nuevo pacto, nos muestra de sus leyes y nos muestra de sus promesas, hermano. Y nos muestra también que en este nuevo pacto, todos aquellos que vienen a Cristo Jesús encuentran remisión de pecados, encuentran el perdón de los pecados. Así que, hermano, si usted ha ofendido al Señor en este tiempo, hoy puede venir delante del Señor y puede encontrar del Señor el perdón, puede encontrar de Él la misericordia. Pero si usted a lo mejor es una persona que ha venido al templo, que se ha congregado, pero que usted todavía está indeciso en caminar los caminos del Señor, simplemente le podemos decir que usted está caminando caminos de muerte, caminos de condenación, y que usted necesita a Jesús en su vida, necesita reconocerlo como el Salvador de su vida. Y el Señor, si usted viene al Señor en este tiempo, va a encontrar del Señor misericordia, el perdón y la vida eterna, hermanos. Nosotros como aquellos judíos que todavía están esperando y que según dicen que tienen todos los materiales para poder construir rápidamente el templo y con ello los sacrificios, continuarlos, los sacrificios han terminado. El sacrificio perfecto fue hecho hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y hoy estamos en este lugar y venimos y nos congregamos, hermano, en torno a Él, porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza, hermano. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedir al Señor que sea propicio a nuestras vidas y vamos a también orar por una ofrenda que va a ser depositada, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, dándote las gracias, Dios, por esta enseñanza que nos muestras, Dios, Señor, a través de tu palabra, Dios, Señor, nos has ilustrado, Dios, Señor, sobre ese sacrificio perfecto, Dios, Señor, sobre ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Dios, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y que no hay otro sacrificio más grande y más perfecto como el de Él, Señor. Y hoy disfrutamos de ello, Dios, Señor. Ayúdanos a caminar y vivir en santidad. Danos, Señor, de tu gracia, que tu Espíritu Santo que mora, Dios, en tu pueblo y en nuestras vidas, Señor, nos ayude, nos fortalezca, nos redarguya, Dios, para seguir caminando y viviendo conforme a tu voluntad, Padre eterno. Señor, ayúdanos, sé propicio a aquellos que permanecen, Señor, indecisos, Señor, en conocerte, Dios, que hoy puedan venir delante de ti, Señor, en reconocimiento, Señor, y saber que tú eres bueno y misericordioso, Padre eterno. Señor, gracias te damos por este tiempo que has permitido a nuestras vidas, Padre Santo, Señor. También te pedimos por una ofrenda que va a ser depositada, Dios, la bendigas y la hagas extensiva, Padre. Tú conoces los fines y los propósitos de ellos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, todavía no somos despedidos. Depositamos nuestra ofrenda. Dios le bendiga.